La mañana con Pedro García Otero. En COVID 2017, 87% de los venezolanos son pobres y 61% lo son en extremo. Las conclusiones de la encuesta de condiciones de vida en COVID 2017 no dejan lugar a dudas. Los venezolanos son cada vez más pobres, cada vez se alimentan peor y la hiperinflación cobrará un pesado tributo sobre la sociedad. 87% de los venezolanos son pobres, 80% se encuentran en situación de inseguridad alimentaria y 60% tienen empleos precarios. Todo ello tras una década con el mayor boom de precios petroleros de la historia. Tomando en cuenta que los datos del ENCOVI 2017 fueron levantados entre julio y septiembre del año pasado, todo hace presumir, como señaló Marino González, uno de los investigadores de este sondeo que por cuarto año consecutivo realizan las universidades católicas Central de Venezuela y Simón Bolívar, hoy todo está empeorado y magnificado por la hiperinflación y que los venezolanos hemos estado sometidos a un shock prolongado, un shock de sufrimiento. Todo lo que vemos en esta encuesta es una manifestación de ese shock. Para peor, todos los indicadores sociales medidos por la ENCOVI 2017, que por cuarto año consecutivo se realiza en 6.888 hogares, han empeorado desde la primera medición en 2014. La tendencia a la depauperación de la sociedad venezolana, que ya ve como 6 de cada 10 de sus hogares está en pobreza extrema, será difícil de revertir, aunque los indicadores de la encuesta, como señaló el rector de la UCAP, José Virtuoso, representan información valiosa para desarrollar un gran frente amplio social de cambio en Venezuela, no solo cambio político, sino también de las condiciones económicas y sociales. La investigadora Marianela Herrera de la Fundación Bengoa, al profundizar en los problemas alimentarios de los venezolanos, afirmó que el sondeo muestra una dieta tradicional que pierde calidad y cantidad, una drástica reducción del consumo de harina de maíz en perjuicio del arroz, que constituye la dieta básica, con harina de trigo y tubérculos que han tenido un incremento dramático, fuentes de hierro reducidas y un aporte de proteínas reducido, es decir, una dieta anémica, producto de que para 90% de los venezolanos sus ingresos no le permiten adquirir la totalidad de sus alimentos. Herrera destacó que los venezolanos autorreportan una pérdida de 11,6 kilos en promedio. Advirtió que al ser una cifra dada por los propios encuestados, el número puede estar subrepresentado. Al hacer la introducción general al estudio, la socióloga María Gabriela Ponce indicó que el total de pobreza medido por ingresos ya alcanza 87%, con un aumento de 14 puntos en 2 años que ha significado la pulverización de la clase media. La pobreza extrema es de 61%, medida por un indicador multidimensional. La pobreza general es de 51% de la población. La experta destacó que las misiones sociales prácticamente han desaparecido, pero la cobertura de las mismas subió de 25 a 42% de la población, por una política en particular, las cajas CLAP, que alcanzan a 13,4 millones de personas. Misión Vivienda o la Misión Barrio Adentro, pese a la cantidad de propaganda que reciben, fueron nombradas por una cifra muy pequeña de encuestados. Además, Pons indicó que las cajas CLAP están imbricadas con el carnet de la patria y que en la distribución de las mismas hay enormes inequidades entre Caracas, las grandes ciudades y las ciudades pequeñas o comunidades rurales, al punto de que 53% de los que la reciben dicen que no tienen ninguna periodicidad. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela. Son las 6:33 minutos. Bienvenidos a los titulares de la mañana de RCR 750 AM. Indispensable leerse la encuesta ENCOVI y buscarla en la página web de la Universidad Católica Andrés Bello para darnos cuenta de cómo este país ha sido igualado dramáticamente hacia abajo, hacia la pobreza. Además, para darnos cuenta de que la situación social es desesperada y de que los venezolanos hoy en día no tienen ninguna esperanza y por eso están votando con sus pies saliendo de Venezuela. Para algunas visiones sin duda interesadas a las que ha permitido ingresar el gobierno de Nicolás Maduro al país, esto no está sucediendo, pero es muy difícil no cotejar y no ver la encuesta ENCOVI en la calle todos los días cuando caminamos por allí o cuando vamos en el carro o cuando vamos en el transporte público,
La encuesta ENCOVI se nos aparece, la ENCOVI se nos aparece siempre. Un loable esfuerzo de las universidades católicas, Central de Venezuela y Simón Bolívar por decir la verdad. Como decía alguien por allí, en tiempos de farsa, decir la verdad es un acto revolucionario. Y finalmente quiero leerles, seguidamente quiero leerles el principal titular del diario El Nacional, que es el único periódico que abre con esta encuesta su edición impresa, justamente con el ángulo de la alimentación. 9 de cada 10 venezolanos no tienen cómo comprar los alimentos básicos. Antes de que se desatara la hiperinflación, 87% de los hogares venezolanos estaban por debajo de la línea de pobreza, determinó la encuesta sobre condiciones de vida 2017 que presentaron la UCB, UCAB y USB. 12,6 millones de personas solo recibieron bolsas CLAPS del gobierno. Deterioro dramático de la calidad de vida en 4 años. El titular de al lado nos dice: la MUD no avala simulacro ilegítimo y fraudulento de elecciones el 22 de abril. Julio Borges dijo que Maduro se suicida con la farsa de la mega elección. La alianza opositora irá a comicios cuando se cumplan las condiciones que exigieron de forma unánime los cancilleres en Dominicana. Y leyendo la edición web del diario El Nacional, nos trae una nota de Sofía Neder donde está el comunicado de la Mesa de la Unidad Democrática. Dice: la MUD no avala simulacro fraudulento de presidenciales. La alianza señaló que solo concurriría a la contienda del 22 de abril si el presidente cumple con las garantías. Julio Borges dijo que Maduro se está suicidando con la farsa de las megaelecciones. No cuenten con la Unidad Democrática ni con el pueblo para avalar lo que hasta ahora es solo un simulacro fraudulento e ilegítimo de elección presidencial, señala la coalición opositora. Ángel Oropesa se aseguró que las decisiones de la MUD fueron adoptadas por consenso y en los debates participó Avanzada Progresista, partido de Henry Falcón. También estaremos hablando de él en lo adelante. No estamos pidiendo nada que no esté en la ley, que simplemente Maduro cumpla con la ley, cumple con las cosas con las que más te comprometiste tú y tus cancilleres. Si eso se hace, pasaremos a escoger el candidato, haremos el método de selección, lo escogeremos y lanzaremos nuestra campaña, aseguró Oropesa. Ratificó que la exigencia de la MUD se basa en el documento de los cancilleres en la mesa de negociación de República Dominicana, que incluyó la realización de elecciones en el segundo semestre de 2018, la integración de un CNE equilibrado, la observación internacional independiente, las garantías al voto en el exterior, el acceso equitativo a los medios de comunicación públicos y privados, la aplicación de garantías técnicas para lograr la transparencia y la revocatoria de las inhabilitaciones a partidos y dirigentes. Pero pareciera que al gobierno de Maduro no solo no le interesa esto, sino que además va 5 jugadas adelante de la Mesa de la Unidad Democrática. La Mesa de la Unidad Democrática juega damas y el gobierno juega ajedrez, pero además cambia las reglas cada vez que le da la gana. Así, horas después del anuncio de la MUD, quedaba de alguna manera contrarrestado por el anuncio hecho por Nicolás Maduro de plantear hacer elecciones legislativas el mismo día de las presidenciales. Bueno, ¿por qué lo quiere hacer? Porque según él, según su opinión, en Venezuela hace falta una nueva Asamblea Nacional. Propongo que se sumen las elecciones de consejos legislativos y consejos municipales del país. El vicepresidente del Partido Socialista, Diosdado Cabello, también leo El Nacional, anunció este martes que pediría a la Asamblea Nacional Constituyente que adelante las elecciones legislativas para el mismo día de los comicios presidenciales del 22 de abril. Como en una coreografía, minutos después salía Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso les digo que todo esto parece una farsa muy bien orquestada. Siempre parece una farsa muy bien orquestada. Y en tiempos de farsa, insisto, decir la verdad es un acto revolucionario. Delcy Rodríguez aceptó petición de Maduro de realizar parlamentarias el 22 de abril. Esto da risa. Aceptó, como si no estuviera coordinado, la petición de Maduro de realizar parlamentarias el 22 de abril. Nos lo dice Panorama. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, expresó este miércoles al presidente Nicolás Maduro que cuenta con el apoyo del órgano constituyente para fortalecer la democracia del país en respuesta a la petición que hiciera el mandatario de realizar las elecciones parlamentarias el próximo 22 de abril. Seguramente hoy saldrá la señora Lucena
diciendo que sí, como no, que sí lo puede llamar Nicolásito y hacerle las elecciones parlamentarias el 22 de abril y también las de consejos legislativos y si quiere también las de juntas de condominio de todo el país. Y otro que parece parte de la coreografía es Henry Falcón, quien afirma que derrotará a Maduro en elecciones presidenciales horas después del comunicado de la MUD. Henry Falcón, de Avanzada Progresista, demostrando que es un caballo de Troya de la oposición o demostrando que siempre fue un caballo de Troya de la oposición, un caballo de Troya metido en la oposición por el oficialismo, señaló que Nicolás, te voy a derrotar con todo y tus trampas, en alusión al jefe de Estado que aspira a la reelección en un mensaje en Twitter, lo leo de 2001. El también exgobernador del estado Lara, que no ofreció más detalles, ya había manifestado en días anteriores su deseo de ser candidato único de la oposición. Un solo comentario: viejo, vienes de perder con la almiranta Carmen Beléndez en Lara. ¿Cómo es que le vas a ganar a Maduro en todo el país y además en estas condiciones? A menos que la cosa no se explique por eso. En todo caso, Maduro ya tiene 3 comparsas. Lo tiene a él, tiene al pastor Bertucci y tiene a Claudio Fermín para hacer un simulacro de elección, como bien dice la Mesa de la Unidad Democrática. Las declaraciones de Julio Borges: Maduro con esta farsa de mega elección se está suicidando. No veo cómo, pero solo dice Borges. El presidente de Venezuela propuso este miércoles adelantar las elecciones legislativas con las presidenciales. Leo El Nacional. Con esta farsa de mega elección usted se está suicidando. Tiene los días contados, escribió Borges en su cuenta en Twitter. El miércoles el primer mandatario propuso en rueda de prensa que se sumen los comicios legislativos a las presidenciales, luego de que el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, propusiera a la Asamblea Nacional Constituyente el adelanto de todas las elecciones. Osmari Hernández, periodista de CNN en español, corresponsal de CNN en español en Venezuela, nos cuenta que este jueves a las 3 de la tarde justamente Julio Borges se reunirá con el presidente de Panamá para hablar sobre la crisis política en Venezuela. Luego sostendrá un encuentro con los venezolanos que viven allá. Noticias 24 nos dice que el MAS decide ir a las presidenciales y percibe como un error no participar. El movimiento del socialismo, uno de los más antiguos de Venezuela y que se opone al gobierno de Nicolás Maduro, esto lo dice Noticias 24, se mantiene firme en su posición de que se debe acudir a las elecciones presidenciales convocadas para el 22 de abril y ve como un error no participar. El secretario general de la organización, Felipe Mujica, comentó en entrevista con EFE que la única forma de no participar en las elecciones es que no se celebren y anunció que se encuentran evaluando a qué candidato opositor apoyar: al independiente Claudio Fermín o a Henry Falcón, militante de Avanzada Progresista. Y cierro este bloque con declaraciones de Miguel Rodríguez Torres, exministro del Interior y como ustedes saben, piedra en el zapato del gobierno de Nicolás Maduro. En un proceso transparente, Maduro perdería 80-20. Yo no suelo citar a este señor por muchas y muy diversas razones. La primera es que me parece que no tiene ninguna representatividad política, pero en esta vez lo cito porque creo que da en el clavo. En un proceso transparente, Maduro perdería 80-20%. El exministro de Interior, Justicia y Paz reiteró que no es posible realizar elecciones bajo las condiciones actuales. Los venezolanos queremos un cambio radical en el manejo de la política nacional. Queremos democracia. En un proceso transparente, el Ejecutivo Nacional perdería por 80-20. El gobierno puede convocar hasta elecciones adelantadas de Miss Venezuela, pero si no hay cambio en las condiciones, eso no va. Y para cerrar, un tuit del abogado constitucionalista José Vicente Haro, para cerrar este bloque, que nos dice lo siguiente: en Venezuela no se está proponiendo adelantar las elecciones parlamentarias. En realidad, el régimen está intentando disolver inconstitucionalmente la actual Asamblea Nacional mediante un fraudulento acto plebiscitario de la misma naturaleza de las presidenciales previstas. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García, Leonel Espinosa, César Umbría y Rosa Vázquez en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos los titulares de la mañana por RCV 750 AM. Son las 6:44 minutos, vamos a publicidad y enseguida más. Usted escucha
Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Elegante, refinada, casual, son palabras que te definen si vistes en Capricho Diseños, con sus 2 tiendas en el nivel acuario del Centro Sambil, frente al acuario, y en la avenida Fuerzas Armadas entre la Urdaneta y la esquina de Socorro, justo al lado del puente. Tenemos tallas para la belleza de todos los tamaños y somos moda venezolana con calidad internacional. Porque eres sencillamente hermosa, Capricho Diseños, nivel acuario del Centro Sambil y avenida Fuerzas Armadas a pocos metros al norte de la avenida Urdaneta. Con Cuperiquito Recargas, recarga de cartuchos de tinta y tóner al mejor precio. Hasta 70% de ahorro en costos de impresión. Nosotros llegamos a usted, prestamos servicio de retiro y entrega de cartuchos y tóner en 24 horas sin costo. Utilizamos tinta certificada para cada modelo y marca de cartucho. Avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Buscaracas. 0212-552-6930, 0212-551-9450 y 0424-243-2949. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Miedo de consultar a un urólogo. Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. 6:47 minutos, el principal titular de La Verdad nos dice: hay hambre, cifras alarmantes según un sondeo efectuado por las universidades UCB, UCAB y USB. 8,1 millones de personas en Venezuela no comen completo, ciertamente. La encuesta dice que 8,2 millones de personas comen solo 2 veces al día. 89,4% de los participantes en el estudio afirman no contar con recursos suficientes para comprar alimentos básicos. Pero quería hablar de la foto principal de La Verdad, diario de Maracaibo. Nos trae un cadáver tapado por una sábana. Nos dice otro mártir de las pensiones. Es la fotoleyenda. Rosendo Villalobos Rodríguez, de 80 años, murió arrollado en la madrugada de este miércoles cuando se dirigía a una entidad bancaria en el edificio Las Carolinas. El octogenario iba cruzando Bellavista y fue embestido por un vehículo no identificado que lo lanzó 30 metros por el aire y luego se dio a la fuga. Hay colas de 14 horas para personas de la tercera edad para cobrar sus pensiones. Lo que está sucediendo con esta gente es sencillamente criminal.
titular de la página web El Pueblo, China, dice: Brasil empezará a repartir los inmigrantes venezolanos llegados al país en 15 días. Los estados brasileños de Sao Paulo, sureste del país y el más poblado, y Amazonas Norte serán los primeros que recibirán a partir de los próximos 15 días parte de los miles de inmigrantes venezolanos llegados al país en los últimos meses a través de la frontera terrestre en el estado de Roraima Norte, informó el gobierno. El ministro de la Presidencia, Eliseu Padilla, afirmó que los venezolanos pasan hambre. El año pasado la población venezolana perdió de media 8 o 9 kilos. Es una situación muy seria, una crisis humanitaria a la que no podemos darle la espalda y estamos haciendo todo lo posible y lo imposible de la mejor manera, explicó ante la prensa. Padilla aseguró que se está estudiando enviar inicialmente 350 inmigrantes venezolanos a Sao Paulo y 180 a Amazonas y que posteriormente se irán repartiendo entre las principales ciudades brasileñas. El ministro resaltó que el gobierno brasileño necesita administrar no apenas los venezolanos que quieren quedarse en Brasil, como también los que están de paso. Tenemos 3 tipos de inmigrantes: las personas que vienen a buscar comida para su familia, las que vienen a quedarse en la región, especialmente familias indígenas, y aquellas que quieren internalizar, quieren venir para dentro de Brasil, señaló. Pero para el señor especialista de la ONU que estuvo hace algunos meses aquí, Alfred de Zayas, y que ya parecía muy extraño que el gobierno lo hubiera invitado a él y no a nadie más, sino a él, es el primer invitado de la ONU que logra entrar en 15 años a hacer una visita oficial a Venezuela. En Venezuela no hay una crisis humanitaria. Alfred de Zayas, experto de la ONU, indicó que Venezuela no se encuentra sumergida en una crisis humanitaria. Experto independiente de la promoción de un orden democrático y equitativo internacional perteneciente a la Organización de Naciones Unidas, indicó que Venezuela no se encuentra sumergida en una crisis humanitaria. Zayas aseguró en una entrevista con Telesur que había comparado la situación del país con respecto a otros países de Asia, África y algunos de América. He comparado las estadísticas de Venezuela con las de otros países y no hay crisis humanitaria, señaló. Yo les voy a decir lo siguiente: ese señor siempre usa pajarita. Siempre usa pajarita, no, nunca usa corbata, pues siempre todas las fotos que yo le he visto sale con pajarita. Esto es una cosa mía, es una loquetera mía, pero yo jamás he confiado en la gente que usa pajarita, chicos. Es una cosa tremenda. Yo confío en la gente que usa corbata o que usa camisa, pero nunca he confiado en gente que usa pajarita. Siempre me parece que es gente como poco confiable. Bueno, el señor de Zayas da su opinión, es una opinión informada. Esperemos que sea una opinión independiente. No creemos que sea una opinión independiente, pero bueno, esperamos que sea una opinión independiente. Pero a todo esto llegamos por la corrupción. Suiza investiga sus bancos por la corrupción en petróleos de Venezuela, nos dice NTN 24. Las autoridades de Suiza investigan a varios bancos helvéticos para determinar si cumplieron plenamente con las normas para prevenir el lavado de dinero en relación con la trama de corrupción de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. La FINMA, el organismo que supervisa los mercados financieros en Suiza, ha estado en contacto con varios bancos suizos con respecto al caso PDVSA, confirmó a EFE el portavoz de la entidad, Vincent Matis. También se indaga cómo aplicaron y cumplieron las normas suizas vigentes para evitar la entrada de capitales de fondos provenientes de actos de corrupción. Matis indicó que actualmente la FINMA está investigando indicios específicos de que hubo violaciones de las regulaciones contra el lavado de dinero en conexión con distintos casos en Sudamérica y no solo de la venezolana PDVSA. La FINMA declinó identificar a los bancos que investiga, pero el periódico Tages-Anzeiger publicó en su edición de hoy que entre los bancos involucrados está Credit Suisse, que no respondió a la solicitud de este medio para que se pronuncie sobre ese caso. Mientras tanto, Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, señala que no hay perseguidos políticos por corrupción, sino ladrones. Cada 2 semanas, Tarek William Saab va ante la Asamblea Nacional Constituyente. Ayer fue porque cumplía 5 meses, entonces fue a presentar un balance de 5 meses. Aseguró que en Venezuela no existen perseguidos políticos por casos de corrupción, sino ladrones y ambones, esto como parte de la presentación de su memoria en cuenta ante el llamado órgano plenipotenciario. Saab exhortó a todos aquellos que estén inmersos en estos delitos a dar la cara ante el país y les dijo que no deben llamarse disidentes ni tampoco revolucionarios. Un Tarek William Saab que despertó hace 3-4 meses de un coma en el que estuvo profundamente inmerso durante 20 años, porque el hombre fue gobernador, fue diputado, ocupó diversos cargos en el chavismo y él nunca se dio cuenta de la corrupción, solo se dio cuenta
hace cosa de, ¿qué? Ya les digo, 4 o 5 meses. También de tal cual, Venezuela ocupa uno de los últimos puestos en la lucha contra la corrupción. Venezuela aparece entre los últimos 12 países que realizan poco o nulo esfuerzo para combatir la corrupción. Es un informe de Transparencia Internacional. Los países que lideran la lista como los más limpios son Nueva Zelanda y Dinamarca. Así lo señala el informe del Índice de Percepción de Corrupción de 2017. Venezuela es el peor país de Latinoamérica, en el puesto 169, en la misma posición que Irak, mientras que Uruguay obtuvo la mejor puntuación del grupo, alcanzando el número 23 de la lista. No es casualidad que en los países menos corruptos la gente viva mejor y que en los países más corruptos la gente viva peor. Tampoco es casualidad que los países menos libres, menos democráticos sean los más corruptos y que los países más democráticos sean los más corruptos. Todo esto como, digamos, una reflexión que les dejo para los titulares de la mañana. El principal titular del diario El Informador de Barquisimeto nos dice: 19 horas de cola, lo que les comentaba, acaban con la vida de los pensionados, aunque ya hay algunos que duran varios días frente al banco para garantizar cobrar el efectivo completo de su pensión. El promedio de tiempo que los pensionados permanecen en esas colas es de aproximadamente 19 horas. Como ya les dije, criminal, sencillamente criminal lo que se está haciendo con los viejitos. Y cierro con otra de tal cual. Expertos aseguran que el Petro solo logró órdenes de compra por 165 millones. Acuérdense que ayer Nicolás Maduro decía que ya habían logrado captar 735 millones de dólares. Y cierro con la información de la muerte de... ya les digo cómo se llamaba, Antonio Fraguas de Pablo. Este nombre a ustedes no les sonará, pero sí le digo que era Forges, el genial caricaturista español que hizo una carrera larguísima y muy fructífera, especialmente después de la transición española, los últimos 23 años en el país de Madrid. Bueno, ha fallecido a los 76 años como consecuencia de un cáncer de páncreas. A Forges se le extrañará su creatividad y su inteligencia para hacer viñetas. 6:56 minutos, hasta mañana. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Porque eres sencillamente hermosa, Capricho Diseños, nivel acuario del Centro Zambí. Con puperiquito.com recargamos tus ideas. Hace partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. RCR 750 AM.